Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a ver lo que sucede en Rusia, porque Zelensky ha acusado a Rusia de intentar engañar a la misión de la OIEA. Así es, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, espera que la misión del Organismo Internacional de Energía Atómica haga un análisis objetivo de la situación de la central nuclear de Zaporilla, si bien ha acusado a las fuerzas rusas de hacer todo lo posible para entorpecer su labor y engañar a los expertos. Zelensky ha atribuido a Rusia todo tipo de provocaciones en los últimos días y ha defendido que, en cambio, Ucrania ha hecho todo lo posible para que los expertos de la OIEA pudiesen llegar el jueves a la mayor central nuclear de Europa. Dijo: tenemos pruebas claras de que Rusia ha hecho todo tipo de cosas para engañar a la misión. Así dijo Zelensky en su discurso vespertino a la nación, en el que ha denunciado, por ejemplo, intimidación de ciudadanos de la localidad de Enetgodar. Asimismo, ha asegurado que cuando se vio en Kiev con el director general de OIEA, Rafael Grossi, y su equipo, se acordó que esta delegación estaría acompañada por periodistas independientes para que el mundo viese la verdad. Sin embargo, no ha sido así, dijo. Los ocupantes no permitieron entrar a periodistas y se llevaron un grupo de propagandistas. Así ha dicho Zelensky, que también ha acusado a la agencia internacional de no proteger a la prensa. El presidente ha insistido en la necesidad de desmilitarizar la planta controlada por las tropas rusas desde principios de marzo, y ha pedido a Grossi que también lance llamamientos en este sentido, porque así se lo habría trasladado en la reunión en Kiev previo al traslado a la misión de Zaporivia, porque claro, se fueron a la central nuclear para verificar que todo esté bien. Y así están las cosas. 6 meses, esto es lo más inmediato que se conoce entre el conflicto entre Rusia y Ucrania, pero vamos a ir más profundo con Alan Cate, a quien ya lo tenemos, a quien le doy la bienvenida. Alan, qué gusto tenerlo nuevamente en nuestro espacio para analizar 6 meses después, 6 meses, un poco más, desde que se inició este conflicto entre Rusia y Ucrania, un conflicto que el mundo pensaba que terminaría pronto, pero que esto continúa. ¿Cómo vemos la situación? ¿Cuál es su perspectiva, Alan? Bienvenido, lo escuchamos. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, el 24 de septiembre pasado, fueron justamente 6 meses del momento en que Rusia lanzó su campaña de agresión contra Ucrania, que en esta oportunidad esos 6 meses coincidieron además con una fecha importante, como fue la independencia, la declaración de independencia de Ucrania respecto de la Unión Soviética cuando se produjo la disolución del Imperio Soviético. Entonces fue una ¿Verdad? coincidencia interesante de fechas. Obviamente, en un conflicto normalmente es muy difícil establecer la verdad de los hechos por la presencia de un término que me parece ilustrativo: la niebla de la guerra. Esta niebla que no nos permite ver qué realmente es lo que está sucediendo. Y aquí la única manera en que podemos tratar de esclarecer algo de esa niebla radica en referirnos a las causas o a los objetivos por los cuales una guerra fue lanzada. Y en este sentido, vale la pena recordar cuáles fueron los objetivos y las razones que Rusia exhibió para proponer el ataque, entre las cuales una de las principales era lo que Rusia llamaba la desnazificación de Ucrania, implicando con esto un cambio de autoridades que de alguna manera ellos calificaban o identificaban como nazis. En este punto yo sí me atrevería a recomendarle a Rusia el famoso adagio de que caridad empieza por casa, ¿no? Claro. Si es que hay algún país que está practicando políticas nazis en este momento en el mundo, es Rusia, con una represión absoluta de cualquier oposición, con un control absoluto de prensa,
con un estado de propaganda montado en torno a no mostrar lo que está sucediendo en un país vecino. Y a una serie de prácticas sacadas del manual hitleriano de cómo se desmembra un país, ¿no? De cómo Hitler desmembró a Checoslovaquia en 1938. O sea, el señor Putin ha cogido el manual y lo ha aplicado de manera exacta. Ese era uno de los objetivos. ¿Cuál ha sido el resultado? El gobierno ucraniano hoy día goza de un apoyo y de una fortaleza al interior de su país extraordinaria. Todo el pueblo ucraniano se ha agrupado alrededor de su presidente, el cual ha manejado extraordinariamente bien todo el tema de relaciones públicas y de imagen de su país respecto de la agresión. El segundo punto que buscaba Rusia en esta agresión se refería a un tema regional, ¿no? Le interesaba debilitar la imagen de la OTAN, debilitar la imagen de la Unión Europea y aprovechar ciertas fisuras en la Unión Europea que él creía que podía explotar para evitar que haya un compromiso europeo con Ucrania y un apoyo a Ucrania, de tal manera que la operación especial, como él la denomina, pudiera haberse desarrollado de la mejor manera. ¿Cuál ha sido el resultado de este segundo objetivo? Ha sido que la Unión Europea más bien se una, tome conciencia de los riesgos estratégicos que le significaba y le significa su dependencia del gas ruso y el grado de deterioro al que habían llegado sus fuerzas armadas después de varios años de descuido en cuanto a su mantenimiento. Y la decisión de reinvertir fuertes cantidades de recursos en poner al día a sus fuerzas armadas y en buscar alternativas al gas ruso. Entonces, este segundo objetivo tampoco parecería que se había logrado. Un tercer objetivo, que era de los más importantes que planteaba Putin, era que la OTAN estaba estableciendo un cerco alrededor de Rusia y que para evitar este cerco tenía que atacar a Ucrania. Esto iba acompañado de una exigencia inicial de Rusia de que la OTAN se retirara al statu quo ante de 1992 y saliera de los países que en ese entonces eran parte como estados satélites del Imperio Soviético, que es el caso de Polonia, de Rumania, de la República Checa, de Eslovaquia, de Bulgaria, que las fuerzas de la OTAN debían retirarse de esos países y volver a sus bases de partida. ¿Qué ha pasado con relación a estas exigencias? Que la OTAN, en lugar de reducirse, creció. Se integraron a la OTAN o pidieron su integración Finlandia y Suecia. Y las fronteras que Rusia decía que le estaban poniendo un cerco, en vez de los 800 kilómetros de frontera que tenía Rusia con la OTAN en los países bálticos, más que se duplicaron con los 1.700 kilómetros de frontera que ahora tiene con Finlandia también. Entonces, estamos viendo desde la perspectiva del análisis de los objetivos, no parecería que los objetivos rusos en el plano geopolítico al menos hayan sido alcanzados. En el plano militar, ¿cuál era evidentemente el objetivo inicial de la campaña rusa? La captura de Kiev. ¿Por qué? Porque la captura de Kiev le permitiría descabezar al gobierno de Zelensky, instalar un títere y manejar a Ucrania de la misma manera en que lo ha hecho con Lukashenko en Bielorrusia. Este resultado no se dio. De hecho, la ofensiva rusa en el norte ucraniano fue un total fracaso del cual tuvieron que retirarse a toda velocidad, bueno, después de dejar un montón de muertos en el terreno, y retirarse a su país para
reorientar esas fuerzas a la región del Donbass, donde si bien han logrado avances, han sido avances extremadamente lentos a unos costos elevadísimos. Aquí en el Donbass lo que se ha reprisado es una suerte de Primera Guerra Mundial, una guerra de trincheras, una guerra de avances por centímetros, con unos costos humanos muy, muy elevados. Y en este momento estamos viendo ya que hay un intento de contraofensiva ucraniana en el sur que buscaría recuperar un poco de espacio de maniobra y entre estos la ciudad de Gerson para poder asegurar al menos la supervivencia del puerto de Odessa hacia el futuro. Este sería el escenario que podemos analizar desde los objetivos y no desde las declaraciones que han hecho los países. Muy importante recordar, y bueno, han pasado ya más de 6 meses, importante recordar junto a Alan Cathy esos objetivos que supuestamente justificaban esta invasión a Ucrania de parte de Rusia. Ahora han pasado más de 6 meses y, como mencionaba Alan, los objetivos no se han cumplido. Podemos decir, Alan, que Rusia es ahora, al menos de momento, uno de los grandes perdedores de este conflicto. No me atrevería a decir que sea un perdedor. Al fin y al cabo, el 20% de Ucrania está ocupada por fuerzas rusas. Sin embargo, Rusia ha pagado costos muy altos, tanto en términos militares y humanos, pero más allá de eso en términos de imagen internacional. No nos olvidemos que en Naciones Unidas se expresó una condena a Rusia a la cual se opusieron 5 países, de los cuales muy poco orgulloso uno se puede sentir que lo apoye. Que a mí me apoye Bashar al-Assad de Siria o que me apoye Kim Jong-un de Corea del Norte, yo preferiría referirme a la expresión esta tan nuestra del no me ayude, compadre, ¿no? Mejor deje nomás. Sí. Claro, su imagen ha sido compleja en estos meses. Ahora, ¿qué se puede esperar? Porque también Europa depende de algunos recursos de Rusia y ahí es un tema complejo, Alan. Sí, sí, o sea, la situación no tiene ninguna salida fácil. Eh, Es más, si es que Putin no hubiera lanzado la campaña de agresión que lanzó de la forma en que lo hizo y se hubiera mantenido dentro del modelo que ya había desarrollado para desmembrar países y que lo empezó a practicar en Georgia en el año 2008, si hubiera reconocido simplemente a las repúblicas de Donetsk y de Luhansk sin entrar en guerra, simplemente reconociéndolas, organizando después un referéndum, hubiera logrado probablemente lo mismo que logró en Crimea en el año 2014, sin entrar en un conflicto de las dimensiones a las que entró. La pregunta de por qué hizo esto es la pregunta del millón en este tema, ¿no? Y a lo mejor quién sabe si es un tema personal, un tema de que siente que su tiempo está terminando y que él quiere terminar su papel histórico como uno de los grandes rusos, como uno de los constructores del imperio ruso, de un nuevo imperio ruso, y que ese tiempo se le estaba acabando. A lo mejor esta impaciencia es lo que le motivó a lanzar un ataque como el que lanzó. Y evidentemente la información que recibió para lanzar el ataque respecto de las capacidades del ejército ruso y de las capacidades relativas del ejército ucraniano fueron absolutamente mal valoradas. Hubo un exceso total de confianza en las capacidades del ejército ruso y un desprecio absoluto a las capacidades del ejército ucraniano, que más o menos esperaban que los reciba con los brazos abiertos y con flores. Claro. Y claro, ese es un fallo monumental de la inteligencia rusa.
Y ese fallo monumental de la inteligencia rusa es un poco lo que nos ha precipitado en estas circunstancias. El problema hacia el futuro, que es absolutamente válido respecto de cuál va a ser la capacidad de Europa de mantener esta unidad, de mantener estas sanciones y de mantener esta decisión de prescindir en lo posible del gas ruso de cara al invierno, resultan bastante preocupantes. Es evidente que es así. Pensaría yo que el desarrollo de los actuales acontecimientos en el sur de Ucrania, la ofensiva que está lanzando Ucrania en el sur, va a ser decisiva en cuanto a cómo se ve el futuro del conflicto. Si Ucrania logra de alguna manera reconquistar Gerson y recuperar el control de esta zona del sur de Ucrania, eso va a demostrar una grave vulnerabilidad del ejército ruso. Y ese puede ser un golpe muy duro a la moral rusa y a las propias Fuerzas Armadas rusas. Si es que no se logra por parte de Ucrania esta reconquista del sur del país, eso va a significar también un reconocimiento de que las limitaciones de Ucrania militarmente con respecto a Rusia no darían esperanzas mayores a que el conflicto pudiera resolverse a su favor militarmente en el futuro. Y en ese punto tendrían que empezar a buscar alguna alternativa. Creo que el resultado de esta ofensiva va a ser muy importante. De aquí hasta el final de octubre, si es que no se ha dado esa reconquista, yo ya no la vería muy factible. Qué complejo todo esto, amigos. Son las 7:37 y dialogamos con Alan Cafe, analista internacional, sobre el balance del conflicto entre Ucrania y Rusia al cumplirse ya 6 meses de esta ofensiva. Y bueno, Alan, podríamos decir que quizás lo que se ha intentado de parte de Putin es, no sé, revivir lo que en su momento fue la USSR, el imperio. Podemos pensar eso, que esa era la intención, además de los objetivos que ya los analizamos en este programa. Bueno, ideológicamente, Putin siempre se decantó por este resucitar del nacionalismo ruso. De hecho, su asesor más importante en este plano, en este aspecto ideológico, el señor Dugin, cuya hija fue asesinada hace una semana, es el teórico principal de este desarrollo, de este resurgimiento del nacionalismo ruso, ya no orientado hacia Occidente, sino orientado al Asia. Eh, de una u otra manera, eso va a suceder, en el sentido de que en este momento Rusia no tiene ya otra alternativa que mirar al Asia como única zona en la cual puede de alguna manera encontrar apoyo, ¿no? La visión que de sí mismo tenía Putin de Pedro el Grande, de ser un nuevo Pedro el Grande, resulta ahora absolutamente imposible, pues la visión de Pedro era acercar a Rusia a Europa. Claro. La apertura de Pedro hacia Europa, la construcción de San Petersburgo, era esa búsqueda que él hacía de llevar a Rusia hacia la modernidad y hacia la Europa científica y técnica, ¿no? En lugar de eso, Putin está llevando a Rusia a una alianza con China, a tratar de acercarse en lo posible a otros estados asiáticos, como es el caso de Irán, y a las antiguas repúblicas soviéticas del Asia Central. De hecho, en este momento, Putin y Rusia están sobreviviendo con la venta de un petróleo muy barato a China y a la India. El petróleo que se les está ofreciendo a China y a India está un 30% más barato del petróleo que se vende en el mercado regular. Entonces, este alejamiento de Rusia de Occidente va a ser más o menos permanente, pensaría yo.
¿Cómo va a enfrentar Rusia a futuro esta decisión europea de rearmarse? No nos olvidemos que la economía rusa es una economía pequeña. Al margen de sus exportaciones de hidrocarburos, la economía rusa es una economía o menor o muy cercana a la economía italiana. Ese es el tamaño de la economía rusa. Y pensar que una economía de esas dimensiones puede resistir un proceso de inversión del 2 o del 2,5% del PIB de Europa, que es una de las regiones más ricas del mundo, resulta aventurado. Ya trataron una vez de enfrentarse en una guerra económica de rearme con Estados Unidos, y esa fue una de las causas del derrumbe del Imperio Soviético. Mientras Estados Unidos aumentó su gasto militar del 2% del PIB al 4%, Rusia tuvo que aumentarlo del 30 al 60 y quebró. O sea, la disolución de la Unión Soviética es un proceso de quiebra, no es una cuestión meramente política, es una quiebra económica Mm. que se precipita por esta causa de tratar de mantener el mismo paso de la capacidad de gasto militar que tenía Estados Unidos y que tiene Estados Unidos y ahora Europa. Entonces, las perspectivas rusas en este sentido son empobrecer más a su población a cuenta de un rearme, empobrecer más a sus ancianos que ya sufren graves consecuencias por la inflación, por los costos crecientes al interior de Rusia. No sé qué tan buen recuerdo deje eso Claro. respecto de Putin en la historia, ¿no? Entonces, esos son los temas que vale la pena un poco analizarlos y enfocarlos. ¿Qué capacidad real tiene Rusia para mantener una carrera armamentística